Les saludo en el amor del Señor, contenta con el Señor porque me permite estar en su casa de oración. Era un lugar el que no conocía, pero anhelaba mucho llegar a este lugar. Bueno, en esta hora, esta oportunidad se me ha encomendado para contar mi testimonio. Bueno, la verdad, hace 2 años atrás empecé con mucho malestar en mi cuerpo y me dirigí al hospital, en el cual me revisaron y la matrona no se podía entender cómo era posible que en mis ovarios crecieran tanta cantidad de quistes. Tenía más de 28 y era un dolor insoportable el que yo sentía. Pasó el tiempo y empecé a ir a médico regularmente para poder tratarme. Ningún tratamiento me hacía efecto, al contrario, seguía empeorando. Y ella me dijo de que mis ovarios hasta con un estornudo se podían reventar. Y yo como joven me preocupé porque soy joven, dije tengo una vida por delante, me dijo que hijos no iba a poder tener tampoco y me empecé a preocupar, a lo cual me dieron un tratamiento, la verdad no me sirvió mucho y seguí con malestares. Cuando hacía frío a mí era una cosa terrible, me dolía, pero yo no decía nada, igual acudía a la iglesia porque yo decía que el Señor podía hacer la obra en mi vida. Confiaba que el Señor en algún momento iba a hacer conmigo. Un día un instrumento se levanta, me habla y me dice de que no me preocupe porque en su tiempo Él iba a hacer conmigo. Pasa el tiempo, mis hermanos, y hace aproximadamente 2 semanas fui nuevamente a la matrona y las cosas habían empeorado. Resulta que ahora también tenía tumores en el útero. Y la matrona decía, no sé qué voy a hacer contigo porque todo está empeorando cada vez más. Me revisaron y me dijo, necesito que pidas unas horas para poder, con otro especialista, para poder ver realmente qué es lo que tú tienes. Y yo como joven me angustié, la verdad, porque aún así confiando en el Señor, muchas veces las enfermedades son una carga para nosotros, más aún cuando somos jóvenes y aún cuando iba a clase muchas veces sentía mucho dolor y eso me dificultaba también estar ahí. Pasa esa semana, la verdad estuve muy angustiada durante toda la semana. Y el día domingo me pasé a ungir en mi iglesia y nuevamente el Señor me habla y me dice que no me preocupe porque Él sabía cuándo iba a ser conmigo. Pasa nuevamente la próxima semana y con mi iglesia nos dirigimos a una iglesia de visita y el culto estaba a punto de terminar, mis hermanos. Se levanta un instrumento y habla a la iglesia. Se pasea por toda la iglesia y dice, alza tus manos y pídeme porque yo estoy aquí. Yo, mis hermanos, alcé mis manos y en ese mismo instante lo único que pensé fue en mi sanidad. Y le dije, Señor, yo te pido que esta noche yo quiero ser sana. Pero también en el mismo momento dije, no, porque usted conoce cuándo va a ser conmigo y cuándo usted me va a sanar. El instrumento se pasea por toda la iglesia y llega al lado mío y acerca su oído hacia mí. Y me empieza a hablar y me dice, pasa adelante, dijo, porque el día de tu bendición hoy día ha llegado. Paso adelante, mis hermanos, nunca pensando que el Señor me iba a sanar en ese momento. Y el Señor me dice, porque he visto tus lágrimas. Y me dijo que por mi fe, Él hoy iba a hacer la obra conmigo. Me dice, recuéstate, porque dijo, yo voy a trabajar contigo. Hace que me recueste y llama a otro instrumento. Y le dice, necesito que abras de aquí a acá. Ella abrió y le dijo, ¿tú qué ves? Porque dijo que todo mi interior estaba revuelto. Habían cosas donde no había que ver y faltaban cosas. El Señor descubre nuestro corazón hasta lo más íntimo. Y en ese momento en el que Él le dijo al instrumento que trabajara, me iba diciendo cada una de las cosas que Él iba a hacer. Era igual que un quirófano, mis hermanos. Él le dijo, vamos a necesitar paredes, vamos a necesitar un útero, vamos a necesitar esto y esto otro. Y yo decía, Señor, tenía un poco de miedo, la verdad, porque nunca me había pasado una experiencia como esa. Pero el Señor me dijo, aún cuando estabas en tu habitación y me llorabas y me decías que yo fuera contigo, yo te escuché. Y yo decía, gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia, a pesar de yo ser pecadora, tú has sido conmigo. Y el Señor, mis hermanos, cambió todo en mí. Y me dijo, aún cuando llorabas, porque los fríos, dijo, eran una tortura para ti. Dijo, aún así tú me buscabas en frío y en calor. Y dijo, yo honro a los que me honran. Y mis hermanos, para mí fue una alegría tan grande cuando el Señor sanó mi vida. Termina el instrumento y me dice, vas a sentir todo lo que yo he hecho en ti para que tú veas que
esto es real. Minutos antes había estado conversando con mi jefa de jóvenes sobre este mismo lugar. Habíamos estado conversando por el tema de las oportunidades y me dice, ¿a quién le podemos dar la oportunidad? Yo le digo, no sé, le mencioné a algunos jóvenes y ella me dice, ¿y tú? Yo le dije, no, yo no tengo ningún testimonio que contar. Me dice, pero tú deberías saber lo que el Señor ha hecho contigo. Y en aquel momento cuando el instrumento me sanaba me decía, ahora tienes un testimonio que contar. Y yo quiero, dijo, que tú donde vayas cuentes cuán grandes cosas he hecho contigo, porque yo soy el mismo Dios de ayer y el Dios que hacía milagros antes es el mismo que hace milagros hoy. Y yo lo creo, mis hermanos, porque yo era una persona enferma, una persona que sufría dolores terribles, que solo yo puedo conocerlo y el Señor, y Él me sanó, y yo puedo decir que hoy puedo estar parada aquí y que no me duele nada porque el Señor es grande, mis hermanos. El Señor hace la obra, dice que el Señor conoce todo el tiempo. Yo recordaba en aquel momento cuando el ángel descendía del cielo y agitaba las aguas y dice que los enfermos tenían que llegar para poder ser sanos, y el Señor me hacía recordar eso porque cuántos enfermos a veces hay en una casa de oración y ven que los demás son sanos y anhelan también ellos su sanidad, pero nosotros no conocemos las cosas del Señor. El Señor tiene el momento y la hora precisa, mi hermano, y yo puedo decir de que este es un Dios grande, un Dios fiel y un Dios verdadero, mis hermanos, porque Él cumple las promesas. Yo puedo decir de que todo lo que yo sufrí valió la pena. Y cuando en aquel lugar me dijo, vas a tener 3 días de reposo, yo al tiro se me vino a mi mente mis clases, porque yo no podía faltar. Y yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero Él me dijo, lo siento, tienes que hacer reposo. Tienes que hacer reposo. Yo hice reposo esos 3 días, mi hermano, sabe que sentía un dolor tremendo en mi cuerpo, me paraba y me dolía, pero yo a pesar de ese dolor que sentía porque Él me había sanado, decía, muchas gracias, Señor, porque este es un dolor reconfortante, es un dolor que yo sé que va a ser pasajero, porque ese dolor que yo tenía ya no lo tengo, y hoy puedo estar aquí, puedo agradecer y puedo glorificar el nombre del Señor por cuán grandes cosas Él ha hecho, mi hermano. Que el Señor les bendiga, mi hermano, y que esto sea de aumento de fe para ustedes. Así que muchas gracias por esta oportunidad.